Jóvenes, sean bienvenidos a mi canal y continuando con el curso de geometría, el tema a estudiar es la circunferencia. Se define como circunferencia al conjunto de puntos coplanares que equidistan de un punto fijo llamado centro. A continuación vamos a estudiar las propiedades fundamentales de la circunferencia. La primera propiedad es la de recta tangente. Como podemos observar, aquí tenemos la circunferencia del centro O, a la cual se le ha trazado una recta tangente en el punto T. Además, sabemos que si nosotros unimos el centro de la circunferencia con el punto de tangencia T, ese segmento mide igual al radio. Y además, la propiedad nos dice que dicho segmento OT con la recta tangente formarán 90 grados, es decir, será un ángulo recto. A continuación pasamos a la segunda propiedad, y esta es la propiedad de las cuerdas congruentes. Como podemos observar, aquí nos están dando una circunferencia con dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda CD, y nos están diciendo que dichas cuerdas son iguales. Entonces, si son iguales, se cumple que el arco AB de la primera cuerda, el arco que parte de A y se va hacia B de la primera cuerda, será igual al arco que sostiene la segunda cuerda, la CD, que parte de D y llega a C. Entonces, jóvenes, no se olviden, si tenemos dos cuerdas que miden igual, entonces los arcos que sostienen también medirán igual. Entonces diremos que la medida del arco AB será igual a la medida del arco CD. Muy bien, a continuación pasamos a la tercera propiedad. Y este es las rectas secantes paralelas a una circunferencia. Y como podemos observar, aquí tenemos a esta circunferencia al cual se le ha trazado dos rectas secantes. La recta L1, que intersecta la circunferencia en el punto B y en el punto C, y la recta L2, la cual intercepta a la misma circunferencia en el punto A y en el punto D, cumpliéndose que la recta L1 es paralela a la recta L2. Entonces, si eso sucede, se cumple que el arco entre dichas paralelas medirán igual. Eso significa que la medida del arco AB será igual a la medida del arco CD. Entonces, jóvenes, no se olviden, este arco AB entre las rectas paralelas serán iguales. Muy bien. A continuación pasaremos a la cuarta propiedad. Y esta propiedad es de la cuerda bisecada. Aquí, como podemos observar, tenemos una circunferencia de centro O y además tenemos la cuerda AB. Si nosotros trazamos un segmento perpendicular a la cuerda AB, por ejemplo, el segmento OM perpendicular a AB, por propiedad se cumple lo siguiente, que la cuerda AB sería bisecada. Eso significa que esa cuerda va a ser dividida en dos segmentos iguales, es decir, H sería el punto medio. Eso significa que AH, el segmento AH, es igual al segmento HB. De igual manera, el arco AB también sería bisecada. Eso significa que la medida del arco AM es igual a la medida del arco MB, como lo tenemos acá. Y no se olviden, jóvenes, lo siguiente, que el segmento HM, este segmento pequeño HM, es llamado saguita y el segmento OH es llamado apotema.
A continuación pasaremos a la quinta propiedad. La propiedad de las rectas tangentes a una circunferencia. Como podemos observar, acá tenemos la circunferencia de centro O, a la cual se han trazado segmentos tangentes. El segmento PQ, tangente en el punto Q, y el segmento PT, tangente en el punto T. Y nosotros sabemos que por propiedad, si desde el centro de la circunferencia trazamos una línea que une dicho centro con los puntos tangentes Q y T, el ángulo que forman dichas líneas es ángulo recto de 90 grados. Eso significa que OQ es perpendicular al segmento tangente QP. De igual manera, el segmento OT será perpendicular al segmento tangente TP. Muy bien. Además, se cumple que la unión del punto P hacia el centro de la circunferencia es bisectriz. Eso significa que el ángulo TPQ va a ser dividido en dos ángulos iguales, ángulo alfa y alfa. Y como podemos observar, esto se cumple porque los triángulos rectángulos OTP y OQP son congruentes. Muy bien. Además, jóvenes, se cumple lo siguiente, que la medida del ángulo QPT, que mide 2 alfa, sumado a la medida del arco TQ, a este arco, al arco TQ, esta medida me tiene que dar 180 grados. A continuación pasamos al segundo caso de rectas tangentes. Como podemos observar, jóvenes, aquí tenemos dos circunferencias exteriores, una de centro O1 y la otra de centro O2, a la cual se le han trazado rectas tangentes. La recta L1 tangente a ambas circunferencias en el punto C y en el punto D. La recta L2 tangente también a ambas circunferencias en el punto A y en el punto B. La recta L3 tangente a ambas circunferencias en el punto E, en el punto F. Y la recta L4 también tangente a ambas circunferencias en el punto H y en el punto G. Nosotros sabemos por propiedad lo siguiente. Por la propiedad que hemos visto en el primer caso, sabemos que el segmento EP, este segmento, es igual al segmento PH. De igual manera, podemos decir que el segmento PG es igual al segmento PF. Muy bien, eso es por el primer caso que hemos visto. Luego también se cumple, jóvenes, por propiedad que este segmento AQ es igual a QH. Y también este segmento AQ es igual al segmento TD, que está acá, y por propiedad sería igual a este segmento GT. Muy bien. De igual manera, jóvenes, haríamos lo siguiente con este segmento. El segmento CS es igual al segmento SE. Y por propiedad se cumple que el segmento CS es igual al segmento RB. Y nosotros sabemos por propiedad también que el segmento RB es igual al segmento RF, por ser rectas tangentes. Estamos aplicando la propiedad de rectas tangentes a la circunferencia. Muy bien. A continuación pasamos a la sexta propiedad de circunferencias tangentes. Como podemos observar, aquí nos están dando dos circunferencias tangentes interiormente en el punto T. Y como podemos observar, se ha trazado la cuerda TA que intersecta a la circunferencia pequeña en el punto B. La propiedad nos dice que se cumple lo siguiente, que la medida del arco
AT, o sea, esta medida del arco A hasta T, es igual a la medida del arco BT, de la circunferencia pequeña, o sea, la medida de este arco hasta acá. No se olviden, jóvenes, esas medidas de ambos arcos, AT de la circunferencia grande y BT de la circunferencia pequeña, son iguales. Muy bien. Aquí tenemos el segundo caso, en donde tenemos dos circunferencias tangentes exteriormente en el punto T. Y como podemos observar, se ha trazado el segmento AB que pasa por el punto T de tangencia. Aquí también se cumple lo mismo, que la medida del arco AT, o sea, la medida de este arco AT, es igual a la medida del arco BT en la circunferencia más pequeña del arco BT a esta medida. Entonces, jóvenes, no se olviden que eso se cumple cuando dos circunferencias son tangentes exteriormente y el segmento AB, que parte de uno de los puntos de la circunferencia grande hacia otro punto de la circunferencia pequeña y pasa por el punto de tangencia, se cumple que la medida de los arcos AT es igual a la medida del arco BT. Muy bien. A continuación pasaremos al tercer caso. Acá también tenemos dos circunferencias tangentes exteriores en el punto T y además se le ha trazado el segmento tangente a ambas circunferencias en el punto P y en el punto Q. Si nosotros unimos estos tres puntos, P con T y T con Q, obtenemos el triángulo PTQ. Y se cumple por propiedad que el ángulo del vértice T de dicho triángulo, el ángulo PTQ, mide 90 grados, es decir, que es ángulo recto. Esto por propiedad es ángulo recto. Muy bien. A continuación pasaremos a estudiar los ángulos en la circunferencia. Entonces, el primer caso es cuando el ángulo es central. Nosotros decimos que un ángulo es central si se cumple lo siguiente, que es que a partir del centro O trazamos el ángulo AOB, donde los puntos A y B pertenecen a la circunferencia. Este ángulo, llamado ángulo central, que mide alfa, será igual a la medida del arco AB. Entonces, que también medirá alfa, igual a este arco. Muy bien. A continuación, pasamos al segundo tipo de ángulo, el ángulo llamado inscrito. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos el ángulo BAC, donde A, B y C son puntos de la circunferencia. Entonces, este ángulo alfa se llamará ángulo inscrito, ya que está dentro de la circunferencia, el cual subtiende el arco BC. Y se cumple que la medida de este arco BC es igual al doble del ángulo inscrito BAC. Entonces, este arco BC medirá el doble del ángulo inscrito. Entonces, sería, si el ángulo inscrito es alfa, la medida del arco BC, al ser el doble, sería 2 alfa. A continuación pasaremos a ver el tercer tipo de ángulo, es el ángulo seminscrito. Entonces, este ángulo seminscrito se forma a partir de una tangente trazada a la circunferencia en el punto T, y de dicha tangente se traza la cuerda TA, donde A es un punto de la circunferencia. Entonces, este ángulo, el ángulo BTA, que mide alfa, es el ángulo seminscrito. Y se cumple por propiedad que la medida del arco TA, de este arco de T hasta A,
mide el doble del ángulo semiscrito, que es alfa. Entonces sería 2 veces alfa. Muy bien. A continuación pasaremos al cuarto tipo de ángulo. Es el ángulo inscrito. Como podemos observar, aquí tenemos a la circunferencia, el cual se le ha trazado el segmento CD, intersectando en el punto B a la circunferencia. Y luego se ha trazado la cuerda A hasta el punto B, punto de intersección. El ángulo ABD, este ángulo alfa, es llamado ángulo inscrito. Y se cumple lo siguiente, que la medida del ángulo que va desde A hasta B, la medida del arco AB, esta medida del arco AB, será igual al doble de la medida del ángulo inscrito. Quiere decir, si este vale alfa o mide alfa, entonces la medida del arco A hasta C será 2 alfa. A continuación pasaremos a estudiar el quinto tipo de ángulo. Este es el ángulo interior. Como podemos observar, aquí se han trazado dos cuerdas, la cuerda AB y la cuerda CD, las cuales intersectan interiormente en el punto E. Aquí se cumple lo siguiente, que la medida del ángulo que forman dichas cuerdas, que es el ángulo alfa, será igual a la semisuma de los arcos que sostienen dichas cuerdas. Muy bien. Por este lado está el arco AC, cuya medida es beta grados. Y por el otro lado sostiene el arco BD, cuya medida es teta grados. Entonces diremos que el ángulo alfa se calcula como la semisuma de las medidas de dichos arcos. Sería beta más teta sobre 2. Muy bien. A continuación, pasamos al sexto tipo de ángulo, que es el ángulo exterior. Entonces, como podemos observar, a partir de un punto exterior C a dicha circunferencia, se han trazado segmentos, el segmento CA, donde A pertenece a la circunferencia, y el segmento CE, donde E pertenece a la circunferencia. El segmento AC intersecta en el punto B a la circunferencia, mientras que el segmento EC intersecta en el punto D a dicha circunferencia. Entonces se dice que el ángulo que forman dichos segmentos AC con EC, que es el ángulo alfa, se calcula como la semidiferencia de los arcos formados. Entonces acá podemos observar que estos dos segmentos han generado dos arcos, el arco AE, que mide beta, y el arco BD, que mide teta. Entonces, por fórmula, el ángulo alfa es igual a la semidiferencia de las medidas de estos arcos, es decir, la medida del arco mayor, que es beta, menos la medida del arco menor, que es teta, sobre 2. Muy bien. A continuación pasaremos a estudiar los casos particulares. Acá tenemos el primer caso particular llamado ángulo capaz. Si nosotros tenemos en una circunferencia y a partir de 3 puntos de dicha circunferencia, del punto B, del punto C y del punto D, se trazan segmentos hacia el punto A y hacia el punto E, entonces diremos lo siguiente, que el arco inscrito ABE mide la mitad del arco que sostiene. Eso significa, si este arco vale 2 alfa, entonces este ángulo por ser inscrito valdrá la mitad alfa. Entonces estamos hablando del arco AE. Muy bien. De igual manera, el ángulo ACE es un
inscrito. Entonces, como sostiene el mismo arco AE, entonces la medida de dicho ángulo inscrito es la mitad de la medida del mismo arco AE, que es 2 alfa, la mitad es 6 alfa. De igual manera, para este punto D de la circunferencia, el ángulo ADE es ángulo inscrito y la medida de dicho ángulo también será alfa, por ser la mitad de la medida del mismo arco AE, que también sostiene, que mide 2 alfa. A continuación, pasamos al segundo caso particular. Entonces, en el segundo caso particular, ocurre algo parecido. Acá tenemos el punto B, el punto C y el punto D. A partir de dichos puntos, se han trazado segmentos a los extremos del diámetro de la circunferencia. Como podemos observar, AE es diámetro de la circunferencia, ya que pasa por el centro O de dicha circunferencia. Y se cumple lo siguiente, que el ángulo formado por el ángulo inscrito ABE es igual a 90 grados o es ángulo recto. De igual manera, el ángulo inscrito ACE también es de 90 grados o ángulo recto. De igual manera, el ángulo inscrito ADE es de 90 grados o ángulo recto. Entonces, jóvenes, como podemos observar, estos ángulos inscritos, el B, C y D, formarán un triángulo rectángulo con el diámetro AE. Entonces, por eso se dice que el ángulo inscrito medirá 90 grados, ya que uno de sus lados coincide con el diámetro AE, ya que pasa por el centro de la circunferencia. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y él nos dice, calcule el ángulo alfa si A, B, C, D es un paralelogramo. Además nos dice que B y D son puntos de tangencia. Entonces, como podemos observar de la gráfica, nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Entonces, nosotros sabemos por propiedad de paralelogramos lo siguiente, que si este ángulo agudo, el vértice A del paralelogramo mide alfa, el vértice opuesto agudo del mismo paralelogramo, que en este caso es del vértice C, también medirá alfa, por propiedad de paralelogramo. Entonces ponemos alfa. Muy bien. Además, nosotros podemos observar lo siguiente. En el triángulo AED, este ángulo es ángulo exterior. Nosotros sabemos por propiedad de ángulo exterior, este es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos. En este caso serían alfa y 30. Entonces será igual a la suma de alfa más 30 grados, por ser ángulo exterior. Muy bien. También podemos observar lo siguiente, que el ángulo inscrito BED mide alfa más 30 grados, entonces la medida del arco que subtiende del arco BD, este arco BD, su medida por propiedad es el doble de la medida del ángulo inscrito. Eso significa que este arco mide el doble de alfa más 30 grados. Muy bien. Además, nosotros sabemos por propiedad de dos tangentes a una circunferencia. En este caso tenemos
el segmento tangente BC, tangente en el punto B, y el segmento CD, tangente a la misma circunferencia en el punto D, se cumple lo siguiente, que la medida del ángulo formado por dichas tangentes, que mide alfa, más la medida del ángulo del arco que subtiende del arco BD, que mide 2 veces alfa más 30, esa suma tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, realizando la suma, diremos lo siguiente. Sumamos alfa más 2 veces alfa más 30 grados, y eso me tiene que dar, o tiene que ser igual, por propiedad, a 180 grados. Resolviendo la ecuación, diremos lo siguiente. Acá ponemos alfa, aplicando la ley distributiva, más 2 por más alfa, ahí me da más 2 alfa, más 2 por más 30 grados, ahí me da más 60 grados. Y eso es igual a 180 grados. Reduciendo términos semejantes, nosotros sabemos que alfa más alfa, eso me da 3 alfa. Y este 60 que está sumando en el primer miembro, por transposición de términos, pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 60 grados, eso me da 120 grados. Muy bien. Entonces, fácilmente despejando alfa, diremos lo siguiente. El 3 está multiplicando al alfa en el primer miembro, por transposición de términos pasará a dividir al segundo miembro. Y 120 grados entre 3, eso me da un valor para alfa igual a 40 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y él nos dice, calcule el ángulo alfa si la medida del arco AB es igual a 170 grados, la medida del arco BC es igual a 130 grados, y además nos dice que el punto A es punto de tangencia. Entonces, jóvenes, como podemos observar, aquí tenemos una circunferencia y nos dice que A es punto de tangencia. Eso significa que el segmento ED es tangente a la circunferencia en el punto A. Además, nos están dando de dato que la medida del arco AB es 170 grados. Entonces, este arco, lo voy a remarcar acá, este arco que parte de A hasta B, eso mide 170 grados. Lo colocamos de manera interna, 170 grados, la medida de dicho arco. Muy bien. También nos están diciendo que la medida del arco BC, de este arco, que parte de B y que va hacia C, esa medida de dicho arco es 130 grados. Ponemos 130 grados. Muy bien. Entonces, jóvenes, aplicando la propiedad de ángulos en la circunferencia, nosotros sabemos que el ángulo BCA es un ángulo inscrito, y este ángulo inscrito, por propiedad, es la mitad de la medida del arco que sostiene, del arco AB. Si el arco AB mide 170 grados, este ángulo inscrito será la mitad de 170 grados, eso me da 85 grados. Muy bien. De igual manera, el ángulo BAC también es un ángulo inscrito. Entonces, aplicando la misma propiedad, diremos que la medida de este ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco que sostiene. Entonces, del arco BC. Entonces, este ángulo inscrito será la mitad de 130 grados y eso es 65 grados. Muy bien. Además, jóvenes, en el triángulo ABC, nosotros podemos aplicar la propiedad fundamental de los triángulos para obtener este ángulo.
que es el ángulo inscrito ABC. Si nosotros llamamos a este ángulo beta, aplicándole la propiedad fundamental, diremos lo siguiente, que la suma de estos tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Vamos a hacerlo directamente, jóvenes. Si sumamos 65 grados más 85 grados, ahí tenemos 150 grados. Entonces beta, diremos que beta medirá 30 grados. Muy bien. Jóvenes, entonces, si beta mide 30 grados, la medida del arco AC, por propiedad, mide el doble del ángulo inscrito que mide beta. Entonces, la medida de este arco AC, medirá el doble de 30 grados, será 60 grados. Muy bien. Además, jóvenes, acá podemos observar que este ángulo que estoy remarcando acá, formado por la línea tangente ET y la cuerda AC, es un ángulo seminscrito, y la medida de este ángulo seminscrito es la mitad del arco que sostiene, del arco AC. Entonces este ángulo sería igual a la mitad de dicha medida del arco AC, que es 60 grados. Entonces la mitad de 60 grados, diremos que este ángulo seminscrito medirá 30 grados. Muy bien. Finalmente, observamos que en el triángulo ACD, este ángulo de 85 grados es su ángulo exterior, y por propiedad del ángulo exterior, nosotros sabemos que es igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos, es decir, a la suma de los ángulos de 30 grados más alfa. Entonces, planteando la ecuación de ángulo exterior, sería la suma de los interiores opuestos de dichos ángulos de 30 grados más alfa. Esa suma de ángulos interiores opuestos es igual al ángulo exterior, que vale 85 grados. Muy bien, fácilmente, despejando alfa de la ecuación, diremos lo siguiente. El 30 grados, que está con signo positivo en el primer miembro, por transposición de términos, pasará a restar al segundo miembro. Y 85 grados menos 30 grados, eso me da 55 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y él nos dice, calcule el ángulo alfa si el segmento AE es bisectriz, EF, punto de tangencia, y la medida del vértice C es 34 grados. Entonces, como podemos observar, nos están dando la siguiente figura y nos están diciendo que el segmento AE es bisectriz. AE es bisectriz. Entonces, si es bisectriz, nosotros decimos, si este ángulo vale beta, este otro ángulo también es beta, por ser bisectriz. Muy bien. Nos están pidiendo el ángulo alfa. Además, nos están dando de datos, jóvenes, nos dicen que la medida del vértice C, de este vértice, es 34 grados. Colocamos aquí 34 grados. Y también nos dicen que E y F son puntos de tangencia. Eso significa que el segmento BD es tangente a la circunferencia en el punto E. De igual manera, el segmento BC será tangente a la circunferencia en el punto F. Y nosotros sabemos por propiedad de dos tangentes a una circunferencia lo siguiente, que el ángulo BEF, este ángulo, es igual al ángulo BFE por propiedad
de dos tangentes a una circunferencia. Eso significa, si esto mide θ, esto también mide θ. Muy bien. Entonces, podemos plantear las siguientes ecuaciones. Si nosotros observamos en el triángulo ABE, θ vendría a ser ángulo exterior. Y por propiedad de ángulo exterior, nosotros sabemos que el ángulo θ es igual a la suma de sus interiores opuestos, de beta más alfa. Entonces, ordenando, diremos lo siguiente, que los interiores opuestos, alfa más beta, es igual al ángulo exterior. En este caso, es θ. Entonces, de aquí podríamos despejar que alfa es igual, este beta que está sumando en el primer miembro, por transposición de términos, pasará a restar al segundo miembro. Entonces nos quedaría en el segundo miembro θ menos beta. Muy bien. De igual manera, en el triángulo AFC también podemos observar que el ángulo θ es ángulo exterior a dicho triángulo. Y por la misma propiedad de ángulo exterior, este ángulo θ será igual a la suma de sus interiores opuestos, o sea, a la suma de beta más 34 grados. Entonces, planteando la ecuación, beta más 34 grados, eso tiene que ser igual al ángulo exterior, que es θ. Muy bien. Entonces, trabajando la ecuación, dejamos 34 grados en el primer miembro y este beta, que tiene signo positivo en el primer miembro, pasará al segundo miembro con signo negativo. Eso es por transposición de términos. Sería θ menos beta. Y como podemos observar, θ menos beta es igual a alfa. Entonces diremos que la medida del ángulo alfa es igual a 34 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y este nos dice, calcule el ángulo alfa si A, B y D son puntos de tangencia. Y además nos están diciendo que la medida del arco AED es igual a 280 grados. Entonces, jóvenes, como podemos observar, aquí nos están dando la siguiente figura. Tenemos dos circunferencias tangentes exteriormente en el punto D y además observamos el segmento tangente a ambas circunferencias en el punto A y en el punto B. Y nos están pidiendo la medida de este ángulo alfa. Entonces, jóvenes, también nos están dando de dato que la medida del arco AED es de 280 grados. Entonces, todo este arco de AED mide 280 grados. Entonces, jóvenes, nosotros sabemos que toda la vuelta de una circunferencia es 360 grados. Si de E hasta D es 280 grados, entonces la medida del arco AD sería lo que le falta 280 grados para hacer 360 grados. Entonces, la medida del arco AD, diremos acá, medida del arco AD será de 80 grados. Muy bien, 80 grados, ya que la suma de 80 grados más 280 grados me da 360 grados. Es una vuelta de circunferencia. Entonces, jóvenes, el siguiente paso a realizar es trazar un segmento tangente común a ambas circunferencias que pase por el punto D. Entonces, si trazamos ese segmento tangente de esta manera, muy bien, diremos lo siguiente. Jóvenes, nosotros sabemos que la medida del arco AD es 80 grados. Nosotros sabemos que este ángulo es un ángulo semiescrito, ya que está formado por la línea tangente
en el punto tangente A y la cuerda AD. Entonces, este ángulo semiescrito, por propiedad, es igual a la mitad de la medida del arco AD. Si el arco AD mide 80 grados, entonces ese ángulo semiescrito es la mitad, 40 grados. Muy bien. Entonces, jóvenes, acá vamos a aplicar otra propiedad de dos rectas tangentes a una circunferencia. Tenemos el segmento AB tangente a esta circunferencia de izquierda y este segmento que acabamos de trazar también tangente a la circunferencia de izquierda. Entonces se cumple lo siguiente, que la medida del ángulo, vamos a llamar a este punto F, la medida del ángulo FAD será igual a la medida del ángulo FDA por la propiedad de dos rectas tangentes a una circunferencia. Entonces este ángulo también medirá 40 grados. Muy bien. Entonces, jóvenes, como podemos observar, en el triángulo que se ha formado, en el triángulo ADF, tenemos dos ángulos interiores. Y este es su ángulo exterior opuesto. Por propiedad de ángulo exterior, es igual a la suma de sus interiores opuestos. En este caso sería 40 más 40 y acá sería 80 grados. Muy bien. Además, jóvenes, observamos en la circunferencia pequeña que el ángulo DCB es un ángulo inscrito. Y nosotros sabemos por propiedad que la medida del arco DB, ponemos la medida del arco DB, es el doble del ángulo inscrito. Entonces se medirá 2 alfa. Entonces diremos que este arco DB mide 2 alfa. Y para terminar, aplicamos la propiedad de dos rectas tangentes a una misma circunferencia. Aquella propiedad que nos dice que el ángulo formado por las rectas tangentes, en este caso mide 80 grados, con el arco que sostiene, con el arco DB, tiene que ser 180 grados. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente, que 80 grados más la medida del arco 2F más la medida del arco que mide 2 alfa, eso es igual a 180 grados por propiedad. Muy bien. Entonces diremos, despejando alfa, 2 alfa es igual, este 80 que tiene signo positivo, en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y 180 grados menos 80, eso me da 100 grados. Muy bien. Finalmente diremos lo siguiente. El 2 que está multiplicando al alfa en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 100 grados entre 2, obtenemos que el valor de alfa es igual a 50 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Este nos dice, calcule el ángulo alfa si la medida del arco RS es igual a la medida del arco SQ. Además nos están diciendo que O es centro y que T es punto de tangencia. Entonces, como podemos observar de la figura, acá nos están dando a la circunferencia con centro O. Además, nos están diciendo que T es punto de tangencia. Eso significa que el segmento TP es tangente a la semicircunferencia en el punto T. Y nos están pidiendo hallar el ángulo alfa. Muy bien. Entonces, y además nos están diciendo que la medida del arco RS, de este arco RS, jóvenes, es igual a la medida del arco SQ.
es igual a este arco, a la medida de este arco. Entonces, estos arcos son iguales. Entonces, si yo digo que este arco mide teta, este arco también medirá teta. Muy bien. Jóvenes, para resolver este ejercicio vamos a realizar dos trazos auxiliares. El primer trazo auxiliar sería trazar una tangente en el punto S a la circunferencia. Entonces, trazando la tangente, la línea tangente en el punto S a la circunferencia, diremos lo siguiente. Entonces, vamos a trazar muy bien, trazamos la línea tangente a la circunferencia en el punto S y luego prolongamos el segmento TP de tal manera que se intersecte con la línea tangente. Entonces, ¿listo? Jóvenes, al trazar esta línea tangente, que la vamos a llamar SH, al trazar esta línea tangente a la semicircunferencia, y al ser ese punto medio del arco RQ, porque lo divide en dos arcos iguales, la medida del arco RS es igual a la medida del arco RQ, se cumple por propiedad que la línea RP será paralela a la línea SH por este mismo hecho, ya que el arco RS es igual al arco RQ y eso se cumple cuando dichas líneas son paralelas. Entonces diremos, se cumple que el segmento RP es paralela al segmento tangente SH. Muy bien. Entonces, aplicando la propiedad de dos rectas paralelas intersectadas por una secante, entonces acá podríamos decir que por acá pasa una recta paralela por RP y la segunda recta paralela por SH y la recta secante pasaría por TH. Entonces nosotros sabemos si este ángulo mide alfa, por ángulos correspondientes, este ángulo también medirá alfa. Muy bien, eso es por propiedad de rectas paralelas cortados por una secante. Además, jóvenes, como podemos observar de la figura, el ángulo TQS es un ángulo inscrito igual a 3 alfa. Y nosotros sabemos por propiedad que el arco que sostiene dicho ángulo inscrito, el arco SRT, este arco mide el doble del ángulo inscrito. Entonces diremos que la medida del arco SRT es igual al doble de la medida del ángulo inscrito, que es el doble de 3 alfa. Eso sería 6 alfa. Muy bien. Además, podemos observar de la figura que por propiedad de dos tangentes a una circunferencia, la tangente TH y la tangente HS, que si este ángulo vale alfa, la medida del arco que sostiene dicho ángulo, que es el arco TS, es igual a 180 grados menos alfa, ya que la suma de dichos ángulos es igual a 180 grados. Entonces, diremos que la medida del arco TS por propiedad es igual a 180 grados menos alfa, ya que la suma de la medida del arco TS más la medida de este ángulo es igual a 180 grados. Muy bien, como ya tengo la medida del arco SRT y la medida del arco TS,
nosotros sabemos que esos dos arcos generan toda la circunferencia. Entonces diremos que la medida de estos dos arcos que forman la circunferencia es igual a 360 grados. Entonces diremos que la medida del arco SRT 6 alfa, más la medida del arco TS, que en este caso es 180 grados menos alfa, 180 grados menos alfa, eso es igual a 360 grados. Muy bien. Resolviendo la ecuación, reduciendo términos semejantes, 6 alfa menos alfa, esto me da 5 alfa. Este 180 grados que está sumando en el primer miembro, por transposición de términos pasará a restar al segundo miembro. Y 360 grados menos 180 grados, eso me da 180 grados. Finalmente diremos lo siguiente, despejando alfa, el 5 que está multiplicando a la variable en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 180 grados entre 5, esto me da 36 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y este nos dice, calcule el ángulo alfa si P, Q, T son puntos de tangencia. Y como podemos observar, aquí nos están dando en la figura a dos circunferencias, las cuales se intersectan en los puntos P y en el punto R. Además, nos están dando segmentos tangentes a dicha circunferencia. El segmento PS tangente a la circunferencia pequeña y esta otra tangente que también pasa por el punto P a la circunferencia más grande. De igual manera, podemos observar que se ha trazado este segmento tangente a la circunferencia más grande en el punto T y nos están pidiendo hallar la medida del ángulo alfa. Además, podemos observar que este ángulo mide 80 grados. Entonces, jóvenes, aquí vamos a aplicar la propiedad de dos rectas tangentes a una circunferencia. Entonces, nosotros tomamos el segmento tangente PS a la circunferencia pequeña con el segmento tangente SQ. Por propiedad, nosotros sabemos que el ángulo formado por el segmento SP tangente y la cuerda PQ a la circunferencia pequeña, este ángulo, si nosotros decimos que mide beta, entonces, por propiedad, este otro ángulo también medirá beta, por ser segmentos tangentes a la misma circunferencia. Muy bien. Ahora, esta misma propiedad lo vamos a aplicar a la circunferencia más grande. Acá tenemos una tangente a dicha circunferencia en el punto P y también contamos con otro segmento tangente a dicha circunferencia en el punto T. Entonces diremos que el ángulo formado por dichas tangentes y la cuerda PT, en este caso vamos a llamar este ángulo θ, medirá igual que este ángulo y aquí que también será θ, por la propiedad de dos rectas tangentes a una circunferencia. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí podríamos decir lo siguiente, que el ángulo alfa será igual por ángulos opuestos por el vértice a la suma de estos dos ángulos compuestos, θ más beta. Entonces, planteando esta ecuación, alfa es igual por ángulos opuestos por el vértice
a este ángulo, que es la suma del ángulo teta más el ángulo beta. La suma de ángulos compuestos. Muy bien. Además, jóvenes, nosotros podemos observar que el ángulo beta es igual a este otro ángulo que también tendrá que ser beta por ángulos opuestos por el vértice. Entonces, colocando beta a dicho ángulo, podemos decir que en el triángulo QRT el ángulo de 80 grados es ángulo exterior. Y por propiedad de ángulo exterior, nosotros sabemos que este ángulo exterior es igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos, a la suma del ángulo teta más beta. Entonces diremos que por dicha propiedad, que la suma de los interiores opuestos, teta más beta, es igual al ángulo exterior que mide 80 grados. Y como podemos observar, alfa es igual a dicha suma de teta más beta. Entonces diremos que el ángulo alfa será igual a 80 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y este nos dice: calcule el ángulo alfa si la medida del arco AGB es igual a 240 grados, la medida del arco DFE es igual a 230 grados, y nos dicen que B y D son puntos de tangencia. Entonces, jóvenes, como podemos observar, nos están dando la siguiente figura. Tenemos tres circunferencias, las cuales son tangentes exteriormente 2 a 2. Como podemos observar, la circunferencia grande es tangente exteriormente a la circunferencia pequeña en el punto B. De igual manera, la circunferencia mediana es tangente exterior a la circunferencia pequeña en el punto D. Además, se han trazado los segmentos AC, el cual pasa por el punto de tangencia B, y el segmento CE, el cual pasa por el punto de tangencia D. Muy bien, el paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Nos están diciendo que la medida del arco AGB es igual a 240 grados. Entonces nosotros sabemos que el arco AGB es este arco AGB y dice que mide 240 grados. Entonces colocamos 240 grados para ese arco. Muy bien. Nosotros sabemos, jóvenes, lo siguiente, que la medida de una vuelta de circunferencia, la medida del arco que suscribe una circunferencia es 360 grados. Nosotros sabemos que la medida del arco AGB es 240 grados, la medida del arco AB, que completa la circunferencia de este arco hacia B, la medida de ese arco sería lo que le falta 240 grados para hacer 360 grados. Y eso sería 120 grados. Entonces lo colocamos aquí, 120 grados. Muy bien. El siguiente dato nos está diciendo que la medida del arco DFE es igual a 230 grados. Entonces, aquí vemos en el gráfico de FE, todo este arco dice que mide 230 grados. Lo colocamos 230 grados. De igual manera que el caso anterior, la medida del arco de una circunferencia completa es 360 grados. Si el arco de FE mide 230 grados, entonces la medida del arco DE, que completa la circunferencia, sería lo que le falta 230 grados para dar 360 grados. Y eso sería 130 grados. Entonces, este arco, el arco DE, mide 130 grados. Lo colocamos por dentro. 130 grados.
Muy bien. Y nos están pidiendo, jóvenes, hallar el ángulo alfa. Entonces, jóvenes, aquí vamos a aplicar aquella propiedad de circunferencias tangentes exteriormente. Nosotros sabemos por propiedad que si este arco de la circunferencia más grande del arco AB es de 120 grados, la medida de este arco de la circunferencia pequeña del arco BC por propiedad es igual a 120 grados. Miren, igual. Entonces colocamos que la medida del arco BC es también 120 grados. De igual manera, para la circunferencia mediana con la circunferencia pequeña, por la propiedad de circunferencias que son tangentes exteriormente, nosotros sabemos que si este arco de la circunferencia mediana DE mide 130 grados, por propiedad, este arco de la circunferencia pequeña CD tendrá que medir lo mismo, es decir, 130 grados. Entonces colocamos que esta medida de este arco es 130 grados. Muy bien. Jóvenes, nosotros sabemos lo siguiente, que este ángulo alfa es un ángulo inscrito de la circunferencia pequeña. Y este ángulo mide alfa, el ángulo inscrito, entonces el arco que sostiene dicho ángulo, que es el arco BC, es igual al doble de la medida del ángulo inscrito. Quiere decir que la medida del arco BD mide 2 alfa. Entonces colocamos 2 alfa. Muy bien. Y como podemos observar, hemos completado la circunferencia completa. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente, que estos tres ángulos forman una circunferencia y su suma tendrá que ser a 360 grados. Entonces diremos que 120 grados más 130 grados y más el arco de 2 alfa, esa suma de esos tres arcos tiene que ser 360 grados, ya que forman una vuelta de circunferencia. Realizando las operaciones, simplificando términos semejantes, 120 grados más 130 grados, eso me da 250 grados. Entonces, ese 250 grados que tiene signo positivo pasará a restar al segundo miembro. Entonces nos quedaría 2 alfa en el primer miembro igual, y 360 grados menos 250 grados, eso me da 110 grados. Finalmente, despejando alfa, diremos lo siguiente, el 2 que está multiplicando a la variable en el primer miembro por transposición de términos pasará a dividir al segundo miembro. Y 110 grados entre 2, eso me da un valor para alfa igual a 55 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice, calcule el ángulo alfa de punto de tangencia O1 y O2 centros y la medida del arco PQ es igual a 25 grados. Entonces, como podemos observar, nos dan la siguiente figura, donde podemos ver que hay dos circunferencias tangentes interiormente. La circunferencia pequeña es tangente interiormente a la circunferencia grande. Y nos están pidiendo hallar la medida de este ángulo alfa. Muy bien. El primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Entonces, nos está diciendo que O1, O2 son centros. O1, centro de la circunferencia pequeña. O2, centro de la circunferencia grande. Dice que la medida del arco PQ, este arco PQ mide 25 grados. Entonces, colocamos 25 grados a dicho arco. A continuación, vamos a realizar un trazo auxiliar. El trazo auxiliar que vamos a realizar es el siguiente.
vamos a trazar una línea la cual parta del punto de tangencia T de la circunferencia y pasa por los centros de la circunferencia pequeña O1 y el centro de la circunferencia grande O2. Jóvenes, por propiedad de circunferencias tangentes interiormente, la línea que se trace de esta manera de T, del punto de tangencia T al centro de la circunferencia más grande, va a ser colineal con el centro de la circunferencia pequeña. Esta línea va a contener a esos tres puntos. Por propiedad se dice que son colineales. Muy bien. Jóvenes, si nosotros nos fijamos en la circunferencia pequeña, acá sucede lo siguiente. O1T es el radio de la circunferencia, igual que O1 y este punto que lo vamos a llamar R. También que vendría a ser el radio de la circunferencia. Son iguales. Entonces se ha formado el triángulo isósceles TO1R. Nosotros sabemos, por propiedad de triángulos isósceles, que a lados iguales se le opone ángulos iguales. Se supone que si este ángulo es beta y se le opone al lado R, a este otro lado R se le opondrá el mismo ángulo beta. Entonces este ángulo también será beta. En el mismo triángulo isósceles TO1R podemos calcular este ángulo, que vendría a ser su ángulo exterior. Este ángulo exterior es igual a la suma de los interiores opuestos, es decir, a beta más beta, ese ángulo sería 2 beta. Vamos a borrar R y vamos a poner este ángulo 2 beta. Muy bien. Jóvenes, aquí tenemos un ángulo central en la circunferencia más grande, el ángulo PO2T, que vamos a llamar este punto, es ángulo central. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, que podemos hallar este ángulo central, que es la medida del arco PT. Pero antes de hallar dicho arco central, nosotros sabemos por ángulo inscrito, el ángulo inscrito T, vamos a cambiar porque ya había T, entonces vamos a poner H. ¿Ya, jóvenes? El ángulo inscrito HTQ, este ángulo inscrito por propiedad, nosotros sabemos en la circunferencia más grande que si este ángulo inscrito mide beta, su arco QH por propiedad es el doble de dicho ángulo inscrito. Si acá el ángulo inscrito mide beta, la medida de su arco que sostiene es el doble, sería 2 beta. Entonces colocamos 2 beta. Ahora sí, regresamos nuevamente al ángulo central. Este ángulo central que dijimos, el PO2H, por propiedad, la medida de su ángulo es igual a la medida del arco que sostiene. Y el arco que sostiene dicho ángulo central es de PH, sería 25 grados más 2 beta. Entonces ese ángulo es 25 grados más 2 beta. Muy bien. Finalmente, nos fijamos en el triángulo O1PO2. Observamos en este triángulo que el ángulo de 25 grados más 2 beta es ángulo exterior. Y por propiedad de ángulo exterior, la medida de este ángulo es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores opuestos, es decir, la suma de 2 beta más alfa. Entonces, planteando la ecuación, diremos que 2 beta más alfa, que son los ángulos interiores opuestos, esta suma es igual a el ángulo exterior, que en este caso es 25 grados más 2 beta.
Muy bien. Resolviendo la ecuación, diremos lo siguiente. Este 2 beta que está con signo positivo en el primer miembro pasará con signo negativo al segundo miembro. Y menos 2 beta con más 2 beta se cancela. Muy bien. Finalmente diremos que el valor de alfa que nos están pidiendo será igual a 25 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil.